más importante es que la mayor parte de la población no conoce el articulado de la ley. Entonces hay un trabajo que tiene que hacer el PIT-CNT, FUBA, ONAP, PUFEU y las organizaciones políticas que de alguna manera quieran ir contra la ley, que es didáctico, es decir, qué hay adentro de la ley, cuáles son las cosas que creemos que son más nocivas para los uruguayos, y bueno, en función de eso, el soberano va a decidir. Yo veo malestar en algunos actores políticos y a veces son los mismos que han propiciado otras consultas, ¿no? Es extraño lo que está pasando en ese sentido. Es increíble, increíble, es como si hubiéramos anunciado un demonio. ¿Y qué demonio? Si hace poco tiempo alguien quiso interponer un recurso contra la ley trans. Hace no mucho tiempo alguien quiso interponer un recurso contra lo que se llamó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Sí. Si se trató de reformar la Constitución con vivir sin miedo, ¿y por qué se entiende que cuando el PIT-CNT lanza una campaña, esto puede estar alterando alguna institucionalidad? ¿Acaso lo que dijo el presidente no fue entendido por sus legisladores? Para mí sí. ¿Y sus legisladores qué dijeron? ¿Y su presidente qué dijo? Tienen todo el derecho. ¿Quién va a laudar por último? La ciudadanía. Y si nosotros tenemos argumentos más fuertes que los que tiene el gobierno, ganaremos. Y si no los construimos, perderemos. Pero va a ser en un juego democrático. Y en la democracia lo que no vale es bastardear el debate. Cuando se coloca un referéndum nos dicen, bueno, no son una organización representativa. ¿Y si no somos? ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué se inquietan? Después nos dicen, vamos a poner voto obligatorio a los sindicatos. Imagínese, usted miembro de un sindicato con afiliación libre y voluntaria, si no quiere ir a votar, ¿qué le van a hacer? Llegan a disparate, obligar a la personería jurídica, sacarle la obligación a los empresarios que descuenten la cuota sindical. Es como una invitación al conflicto, ¿no? Que yo pienso que el presidente de la calle debería prestar atención a toda esta serie de provocaciones porque vienen de legisladores de su gobierno y porque no es el vínculo que hemos tenido entre el gobierno, el partido y el movimiento sindical. Si el vínculo cambia, como mínimo tendrían que decirnos que ha cambiado y bueno, nosotros nos prepararemos para otro escenario, pero no estamos dispuestos a que a los empujones nos cambien las ideas. Si tienen mejores ideas que las nuestras, serán las que la sociedad entienda. Y si nosotros tenemos mejores condiciones para enfrentar también con nuestras ideas, tendremos mayoría, como la tuvimos en la Ley de Empresas Públicas, cuando evitamos que 12 artículos que privatizaban Antel se fueran quitados de la Ley de Presupuesto, cuando logramos que ANCAP no se privatizara, cuando hicimos intentos fuertes para que la ley de caducidad no quedara en el Uruguay, tanto en el voto verde como en el voto rosado, que aún perdiendo dimos una batalla dura, sin duda, muy fuerte y convencidos de que había que darla. Entonces, cada tanto vemos noticias increíbles. Hoy se pidió información de cuánto se gastan las pensiones de quienes sufrieron terrorismo de Estado. ¿Y por qué no hacen una pregunta de cuánto se gasta en las jubilaciones de los torturadores en el Uruguay? No los que sufrieron la cárcel, la tortura. Sobre eso se preguntan. No se pregunta sobre los que torturaron. Porque un pedido de informe, ¿cuál puede ser el sentido de un pedido de informe que cumple con un dictamen internacional, que es que los que sufrieron terrorismo de Estado tienen que ser reparados? Lo que no dice ninguna convención internacional es que los que torturaron tienen que ser reparados. ¿A qué atribuyen ustedes esta pulseada tan Y bueno, intensa? yo parto de la base que hay gente que quiere generar la grieta y no es el presidente. Parto de la base que hay cuadros medios de los partidos que quieren generar brechas innecesarias. Porque una cosa es debatir sobre qué es mejor para la sociedad y para el movimiento sindical, y otra cosa que yo le diga desde el Parlamento que tienen que hacer los sindicatos. ¿Y dónde está la autonomía de los sindicatos? ¿Me va a marcar mi norma de funcionamiento el Parlamento? Y nos dicen, ¿y cómo eligen las autoridades? Mire, usted sabe bien que hace 12 años que con la lista que yo integro, hace 12 días estoy visitando distintos lugares de trabajo para que la gente ratifique nuestra conducción sindical. Y votan 25.000 maestros y funcionarios a lo largo y ancho de todo el país. Entonces nos van a dar clase de voto directo secreto. Ahora, ¿cómo se eligen las autoridades de sus sectores políticos? ¿Cómo se financian esas campañas faraónicas que uno ve en el interior del país? ¿Quién lo va a explicar? ¿Por qué en vez de hacer preguntas a los demás, que nosotros mostramos cuáles son nuestros ingresos, 17 pesos por afiliado, ya lo hemos mostrado como 20.000 veces, cada uno que viene se lo volvemos a mostrar? ¿Cómo se financian esas campañas? ¿Alguien lo puede aclarar? Los sectores políticos, no los partidos, los sectores, ¿cómo eligen las autoridades? ¿Cómo ordenan sus listas? ¿Dónde están esas votaciones secretas que yo no las conozco? ¿Crees que hay una persecución contra el movimiento sindical? Hay antisindicales. Si usted me dice el presidente, yo le digo que no. Si usted me dice algo delegado, yo le digo que no. Si me dice el ministro Mier, yo le digo que no.
pero hay un conjunto de legisladores que sistemáticamente atacan al PIT-CNT con cuestiones que la transforman en un mundo. Y hablan de la persona jurídica como si se tratara del fin del mundo. La organización sindical nunca tuvo personería jurídica y está dispuesta a tenerla. Se lo hemos planteado al ministro Mieres. Hay que construir, como dice la OIT, un proyecto de ley de personería gremiales. Y nosotros vamos a ser los primeros en presentarlo. Y ahora lo digo acá públicamente. En la medida que el Ministerio de Educación y Cultura acepte el estatuto de la unidad del PIT-CNT, lo presentamos. Y en la medida de que el ministro Mieres coloque el proyecto acordado con los trabajadores y los empresarios sobre personerías gremiales, nosotros inmediatamente nos vamos a presentar. Lo que no estamos dispuestos a que se nos hostigue todo el tiempo. Porque en función de qué se hostiga, de generar descrédito, de generar malestar con los dirigentes sindicales o con los sindicatos, aún no han comprendido que defender la libertad sindical es en buena medida defender la democracia y que atacarla es atacar una pata social fundamental de la construcción democrática. Es como dañar al sistema de partidos. Entonces tengamos cuidado, porque una cosa es debatir ideas. Yo ahí me plego mucho a la frase de la calle. En el debate de ideas muy duro, con las personas suaves. Entonces yo parto de la base de que hay campañas sistemáticas de ensuciar dirigentes sindicales sin ninguna intencionalidad de aclarar nada, simplemente con el objetivo de hacer daño. ¿Eso cómo se llama? Movimientos antisindicales.